Lo primero que notó Michael no fue a su novia sentada junto a su padre en el sofá. No fueron las 2 copas de vino en la encimera, ni la manera en que se inclinaban el uno hacia el otro como personas que han olvidado tener cuidado. Fue la fotografía en la mesa de centro, la de él y su papá en un partido de los Bravos, la que había estado boca arriba en ese mismo lugar durante 11 años, volcada boca abajo sobre la madera. Alguien había puesto su cara contra el suelo dentro de su propia casa. Se quedó parado en la puerta y sintió cómo la temperatura del cuarto cambiaba. Había estado en esa casa 300 veces. Conocía cada rincón de ella. Y en 5 segundos, con ese pequeño y frío detalle, todo lo que creía saber sobre las 2 personas sentadas en ese sofá se convirtió en una pregunta que no estaba seguro de querer responder. No había planeado mirar. Se había prometido que nunca lo haría. Pero Jess había dejado su teléfono desbloqueado en la encimera a las 7 de la mañana mientras se duchaba. Y él lo miró de la misma manera automática en que uno mira un reloj, sin pensar, sin intención. Y el nombre de su padre estaba ahí mismo en la barra de notificaciones. 3 palabras visibles antes de que la pantalla se apagara. Ya voy para... Se quedó parado frente a la cafetera durante 10 segundos. Luego tomó el teléfono. Lo que encontró no fue una explosión. Fue algo más silencioso y devastador. 41 mensajes que se extendían meses atrás, cálidos y familiares de una manera que no requería interpretación. El tipo de calidez que solo viene del tiempo, la cercanía y algo compartido. Siguió bajando, y bajando, hasta que su café se enfrió y sus manos se detuvieron. El primer mensaje de la conversación no era de 3 meses atrás, era de 2 años atrás. 4 meses antes de que Michael y Jess se hubieran conocido jamás. Qué bueno verte hoy. Robert, por cierto, creo que los 2 parqueamos en el mismo edificio. Jess había respondido con su nombre y una carita feliz. Michael leyó ese intercambio 6 veces mientras la ducha corría en la habitación de al lado. La fecha era inconfundible. 2 años y 3 meses atrás. Él y Jess llevaban 22 meses juntos. Los había presentado en una cena familiar 18 meses atrás. Había estado entre ellos, los había visto reírse de los chistes del otro, y se había sentido calladamente orgulloso de haber encontrado a alguien que le caía bien a su papá. Esa cena, esa presentación, ese momento en que se había sentido orgulloso. Nada de eso había sido lo que él creía. Cuando Jess salió del baño preguntando si quería huevos, él dijo que sí. Su voz fue completamente estable. Dejó el teléfono exactamente como lo había encontrado. No sabía cómo lo había hecho. ¿Cómo una persona absorbe algo tan enorme y sigue en pie preguntando si quiere tostadas, actuando como si el piso no acabara de desaparecer bajo sus pies? Se pasó el día entero sonriéndole a una mujer a quien ya no reconocía. Esa noche no pudo dormir. No por el cuánto tiempo, ni siquiera por el por qué. La pregunta que lo destruyó era más simple y mucho más corrosiva que cualquiera de las 2. ¿Por qué yo? Ella había conocido a su padre antes de conocerlo a él. Todo lo que había creído sobre cómo se conocieron tenía ahora una forma completamente distinta. La reunión de trabajo, ella riéndose al otro lado del salón, él acercándose, sintiendo algo como gravedad. Le había contado a su papá esa misma semana, como le contaba todo. Conocí a alguien, papá, en una reunión de trabajo. Te va a caer bien. La respuesta de su padre. Tráela a casa algún día. Acostado en la oscuridad, Michael repasó la cara de su padre cuando dijo eso. No encontró nada sospechoso en ella, pero tampoco pudo detener el pensamiento que fue tomando forma, silencioso al principio, luego imposible de ignorar. Su padre había tenido el nombre de ella en el teléfono durante 4 meses antes de que Michael mencionara haber conocido a alguien. Y cuando Michael la describió, Robert Harlan había dicho, tráela, sin ni siquiera dudar. ¿Había sabido su padre exactamente de quién estaba hablando? A la mañana siguiente, Michael empezó a mirar hacia atrás con ojos nuevos, y lo que encontró le revolvió el estómago. Los martes por la tarde, Jess no disponible, con explicaciones vagas. Los domingos por la mañana en que necesitaba solo un par de horas. ¿No te molesta, verdad?
A él nunca le había molestado. Lo había llamado saludable, lo había respetado. Luego estaba el perfume de su padre, uno que Michael le había regalado en Navidad. Lo había olido en Jess 2 veces, lo había archivado bajo muestra de tienda departamental y había cerrado ese archivo sin volver a abrirlo. La mente es extraordinaria para doblar y guardar lo que aún no está lista para ver. Y luego estaba Dana. 3 semanas atrás, la amiga más cercana de Jess le había dicho a Michael que no la veía desde hacía más de un mes. Jess le había dicho que iba a casa de Dana ese martes. Él había asumido que era un malentendido. Ni una sola vez se le había ocurrido que Jess había dejado de necesitar coartadas convincentes, porque en ese punto, Michael ya no verificaba nada. Había confiado en ella tan completamente que ella había dejado de tener que esforzarse. El cumpleaños de su padre era en 2 días. El regalo, un reloj que Michael había tardado 3 semanas en conseguir, porque su papá lo había admirado una vez en el escaparate de una tienda, y Michael había memorizado silenciosamente la marca. Estaba envuelto en papel azul sobre la encimera de la cocina. El sábado por la mañana, buscando un bolígrafo, tiró la carpeta de trabajo de Jess. Los papeles se esparcieron. Se agachó a recogerlos. Y escondida entre 2 facturas de trabajo freelance, había una nota pequeña escrita a mano en papel liso. Sin sobre. 4 palabras. Sin firma. Lo que decidas, lo entiendo. Reconoció la letra de inmediato. La había visto en tarjetas de cumpleaños y listas del supermercado durante 26 años. Se sentó en el suelo de su propia casa, sosteniendo las palabras de su padre dirigidas a su novia. Lo que decidas significaba que había una decisión aún en curso, algo que Jess estaba sopesando, y su padre, el hombre tranquilo y paciente que lo había criado solo desde los 11 años, le había escrito una nota tan suave que parecía un permiso. Michael guardó la nota en el bolsillo, tomó el reloj, manejó hasta allá. Vio la primera señal antes de llegar a la puerta principal. 2 tazas de café en la mesa del porche. Una pequeña mesa de hierro que su padre llevaba 15 años teniendo y que, hasta donde Michael sabía, nunca había usado. Ambas recién vaciadas. Y en el borde de una marca de labial exactamente del mismo tono que él mismo había elegido para Jess en su cumpleaños 4 meses atrás, porque ella había mencionado de pasada que le gustaba, y él lo había anotado mentalmente como el novio atento que siempre creyó ser. Se quedó parado en el último escalón del porche y dejó que ese detalle lo golpeara. El carro de ella no estaba en el bloque, ya había dado 2 vueltas. 3 semanas atrás lo había visto estacionado en la calle paralela, escondido entre 2 autos con la invisibilidad específica de algo que trata de no ser visto. Hoy no estaba. O se había ido antes o había encontrado un lugar nuevo donde esconderlo. De cualquier manera le decía lo mismo. Llevaba suficiente tiempo haciendo esto como para haberse vuelto mejor en ello. La llave estaba en su mano. Sus manos no temblaban. No sabía qué hacer con eso. La puerta se abrió. Un programa de cocina sonaba en el televisor, brillante y sin sentido. La luz de la tarde se extendía por el piso en largas barras amarillas. Y en el sofá, tan juntos que sus rodillas se tocaban, estaban las 2 personas a quienes Michael más había amado en su vida. Se estaban riendo. La risa privada y desprevenida de personas que han olvidado tener cuidado. Jess miró primero. La risa abandonó su cara tan rápido que fue como ver algo apagarse. Se puso blanca. Sus manos se aferraron a la taza. Luego miró Robert, y su cara hizo algo que Michael nunca pudo describir del todo. No se endureció ni buscó excusas. Simplemente se derrumbó. Se colapsó hacia adentro. La cara de un hombre atrapado en el único acto del que no puede defenderse. Nadie se movió. Michael caminó hacia la mesa de centro. Recogió la fotografía que estaba boca abajo. La puso boca arriba. Colocó el reloj de cumpleaños envuelto junto a ella. Los miró a los 2. Luego, en voz baja, sin levantar la voz para nada. ¿Cuánto tiempo? Robert dijo 3 meses. Jess miró el suelo. Más tiempo. Robert se volvió a mirarla. Y en ese giro, en la sorpresa en la cara de su padre, la confusión específica de un hombre escuchando información nueva, Michael entendió algo que cambió todo en esa habitación. Su padre no sabía.
No sabía del estacionamiento. No sabía de los mensajes de 2 años atrás. Robert creía que esto había comenzado 3 meses atrás. La lenta rendición de un buen hombre ante una mala decisión, acercándose sigilosamente. No tenía idea de que Jess lo había conocido hacía más de 2 años. No tenía idea de que ella había conocido a su hijo después de conocerlo a él. «¿Lo conocías antes de conocerme a mí?», le dijo Michael a Jess. No era una pregunta. Ella cerró los ojos. Y ahora Robert miraba a su hijo con la expresión de un hombre que acaba de descubrir que la historia que creía estar viviendo no era la historia que había estado ocurriendo realmente. Ninguno de los dos había sabido toda la verdad. Solo Jess la había sabido. La confrontación fue ruidosa, luego muy silenciosa, luego ruidosa otra vez. En algún momento Jess dejó de llorar y empezó a hablar, y lo que dijo a continuación fue lo que más tiempo le tomó a Michael dejar de pensar. Ella no lo había buscado a él, necesitaba que lo entendiera. Había conocido a Robert en el estacionamiento, 2 cafés. Casi fue algo, luego ella se echó para atrás, y nunca llegó a ningún lado. Ella lo había soltado de verdad. 8 meses después, fue a una reunión de trabajo por sus propias razones, y vio a Michael al otro lado del salón antes de que él la viera a ella. Lo reconoció, no por una foto, por una descripción. Porque Robert había hablado de su hijo. Había mencionado la empresa, el edificio, el tipo de hombre que era Michael, con el orgullo desprotegido de un padre que no tenía idea de que estaba plantando algo. Ella no había ido buscando a Michael Harlan, él simplemente estaba ahí. Y algo pasó que ella no había maquinado, pero del que tampoco se alejó cuando debía haberlo hecho. «Me enamoré de ti», dijo. «Esa parte fue real». Michael la miró. «¿Y mi padre?» Ella apartó la mirada. «Esa parte también fue real». Su padre permaneció en silencio durante la mayor parte. Cuando finalmente habló, su voz era baja y completamente sin defensa. «No sabía que ella sabía quién eras tú. No cuando comenzó de nuevo. Lo juro por Dios». Michael le creyó. Esa era la parte terrible. Miró la cara de su padre, 54 años, canas en las sienes, el punto fijo de toda su vida, y le creyó completamente. Y no ayudó en nada. «Ella vino a verme hace 6 semanas», continuó Robert. «Dijo que necesitaba que terminara, que te lo iba a decir. Escribí esa nota porque…» Se detuvo. Estaba tratando de dejarla ir. Le estaba dando una manera de hacer lo correcto. Michael sacó la nota del bolsillo. La puso doblada sobre la mesa. La alisó con una mano. «Lo que decidas, lo entiendo». La miró fijamente. Luego a su padre. «Decidió», dijo Michael en voz baja. «Solo que decidió demasiado tarde». Se puso de pie. No dijo adiós. Salió al sol de la tarde y siguió caminando. 4 millas. Dejó el carro frente a la casa de su padre y caminó todo el camino a casa. A 2 cuadras pasó por un muro de piedra abajo y dejó el reloj de cumpleaños encima, todavía envuelto en papel azul, y siguió caminando sin mirar atrás. El vecindario era perfecta e insultantemente ordinario. Un niño en bicicleta, alguien podando el césped, el olor a pasto recién cortado y carbón. El mundo entero disfrutando su sábado, mientras Michael lo atravesaba como un hombre moviéndose a través de un set de filmación, presente en cuerpo, pero en ningún otro lugar. Pensó en su madre, que había muerto cuando él tenía 11 años. Solo él y su papá después de eso. El vínculo particular que se construye cuando solo queda uno de los 2 padres. La roca bajo todo lo demás. Pensó en cómo algo puede sentirse como roca firme y aún así ceder. Pensó en una mujer riéndose al otro lado de un salón. En la sensación que había llamado gravedad. En la certeza que había tenido, como la tienen las personas enamoradas, de que el universo había organizado ese momento especialmente para él. Quizás lo había hecho, solo que no de la manera que él pensaba. No fue a buscar más verdad. Lo encontró de todas formas, como suele pasar, de lado, desde una dirección que no estaba mirando. 2 semanas después de la confrontación, se encontró con Dana en una cafetería de la calle Garfield. Ella se sentó frente a él con la expresión cuidadosa de alguien que ha estado esperando mucho tiempo para decir algo. Ella sabía. No todo,
pero suficiente. Jess le había contado 4 meses atrás, en el sofá de Dana, que estaba en una situación imposible de la que no sabía cómo salir. Dana le había dicho que lo terminara, que confesara, que hiciera lo difícil. Jess había prometido que lo haría. Y luego pasaron semanas, y pronto seguía siendo pronto. Y pronto nunca llegó. «Estuve a punto de llamarte», dijo Dana, 3 veces. «¿Por qué no lo hiciste?» Ella bajó la mirada. «Porque dijo que te destrozaría. Seguía pensando que quizás ella misma te lo diría». Michael asintió lentamente. Manejó a casa y se sentó en la entrada, con el motor apagado. 3 personas habían estado dentro de este secreto mientras él envolvía regalos de cumpleaños en papel azul. Y él había estado en el centro de todo, la última persona en la Tierra en enterarse de su propia vida. Jess se fue en menos de 5 días. No peleó. Empacó con la eficiencia silenciosa de alguien que entiende que ha perdido el derecho de pedir algo más. Dejó la llave sobre la encimera. Él se sentó en la habitación con la puerta cerrada y escuchó los sonidos de su partida. Cajones, cajas, pasos. Y cuando la puerta principal se cerró por última vez, el apartamento se sintió exactamente igual y completamente irreconocible. Su padre llamó cada semana durante 5 meses. Michael contestó 2 veces. Breve, civil. Las llamadas eventualmente se espaciaron y luego se detuvieron del todo, reemplazadas por un silencio con su propia textura particular. No vacío, sino delgado. Como una pared que ha sido reparada tantas veces que se pueden ver todos los parches. Lo atravesó todo sin rabia. Eso fue lo que más lo sorprendió. La rabia llegaba y se iba en destellos, pero lo que quedaba debajo era algo más silencioso y persistente. Un duelo que no podía nombrar limpiamente, porque no era por una persona ni por una pérdida. Era por la versión de su vida en la que había creído completamente, hasta que una fotografía boca abajo sobre una mesa de centro le dijo la verdad antes de que alguien tuviera el valor de hacerlo. Fue a la segunda boda de su padre. Había ensayado no ir. Se había dicho a sí mismo que no se lo debía. Pero al final, estuvo en las fotografías. Estrechó manos. Dio un brindis que fue cálido y cuidadoso y no contenía nada de lo que realmente sentía. Manejó solo a casa y se quedó sentado en el estacionamiento durante 20 minutos con el motor apagado. Su padre se había casado con alguien nueva, alguien a quien Michael nunca había conocido antes del compromiso, alguien sin historia, sin arquitectura de secretos, sin fotografía que tuviera que estar boca abajo. Y sentado en ese carro, Michael entendió algo que no había podido tocar en 3 años, algo que por fin se sentía lo suficientemente sólido para sostener. Las personas que nos rompen casi nunca son monstruos. Esa es la parte que nadie te dice. Son personas ordinarias que tomaron decisiones que le costaron todo a otra persona, y luego tuvieron que decidir quiénes iban a ser después. Michael también tuvo que hacerlo. Eligió seguir adelante. Salió del carro, entró a su casa y no miró atrás. Y sobre la mesa de centro de su apartamento, una foto de él y su papá en un partido de los Bravos estaba exactamente donde siempre había estado, boca arriba, todavía ahí, como algunas cosas que sobreviven aunque no deberían.